chicos, muy buenos días, les saluda la profesora Cerrón. El día de hoy vamos a continuar con la tercera clase ya del mes de abril. Vamos a ver lo que es el movimiento parabólico. Ahora, el movimiento parabólico, chicos, ¿cómo podemos encontrarlo en las situaciones diarias que vemos, en este caso, en nuestras vidas? Por ejemplo, podemos aproximarlo al lanzamiento de la jabalina, podemos aproximarlo al salto largo o al movimiento de una pelota de béisbol, porque tú sabes que hemos aprendido el movimiento de MRU, que es un movimiento bastante ideal, un movimiento de MRV cuando el carro comienza a acelerar y un movimiento de caída libre, ¿verdad? Cuando el móvil va hacia arriba y hacia abajo. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, lanzas una pelota de béisbol? El movimiento que va a seguir ya no va a ser vertical ni va a ser netamente horizontal, sino estaríamos hablando de un movimiento que es en forma de parábola. Ahora, como podemos ver, son innumerables las situaciones que se asemejan con un movimiento de trayectoria parabólica. ¿Quién fue el que demostró este movimiento? Galileo demostró que el movimiento parabólico, debido a la gravedad que existe, es un movimiento compuesto por otros dos movimientos que tú ya conoces, un movimiento horizontal y el otro vertical, que lo vamos a ver a continuación. Asimismo, descubrió que, como te estaba informando, el movimiento horizontal, chicos, va a ser el movimiento de MRU, que tú ya lo has visto anteriormente, y el movimiento vertical es un movimiento de caída libre, que también lo hemos visto hace poco. Entonces, ¿qué es el movimiento parabólico? Es la unión del movimiento horizontal de MRU más el movimiento vertical de caída libre. Entonces, el movimiento horizontal, ¿dónde lo vemos? ¿En qué eje? En el eje X. Y el movimiento vertical, ¿en qué eje lo vemos? En el eje Y. ¿Correcto, chicos? Entonces, ese es un movimiento general, el movimiento parabólico. Pero también existe un movimiento que es un movimiento semiparabólico, ¿correcto? ¿Qué sucede en este movimiento semiparabólico? Vamos a lanzar acá el móvil desde el punto A, como puedes observar acá, y lo vamos a lanzar con una velocidad Vx horizontal. Te das cuenta que el eje X siempre es el horizontal. Entonces lo vas a lanzar con una velocidad X que se va a mantener constante en cada paso. Recuerda que en la horizontal se toma como el MRU, y en el MRU que se cumple, lo que es lo más importante, que la velocidad se mantiene constante, por eso la velocidad en X siempre va a ser constante. En cambio, en el movimiento vertical, en el punto A, si te has dado cuenta, acá no hay movimiento, no hay velocidad en Y, entonces sería cero la velocidad Y. Algo así como cuando yo te expliqué que en caída libre, en el punto más alto, ¿cuánto era la velocidad? Cero. Acá también la velocidad en Y al inicio, cuando es semiparabólico, es cero. Pero a medida que el cuerpo está cayendo, va a comenzar a tomar una velocidad en Y. Mira, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Entonces, las distancias que se van a recorrer también en el eje horizontal se van a efectuar en intervalos de tiempos iguales. ¿Cuáles son las fórmulas más importantes que vamos a ver en un movimiento semiparabólico? La primera es que la altura h, como te veo acá en tu fórmula, es igual a ¿qué? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y en cambio, en un movimiento horizontal se va a cumplir la única fórmula de MRU que tú conoces. ¿Cuál es? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Pero qué velocidad estamos hablando? La velocidad de X. Acuérdate, a ver, te lo voy a informar acá. Siempre en el eje X, aquí está el eje X, lo estoy dibujando, vamos a colocarlo un poco más ancho. Ahí está, en el eje X es el horizontal. Y en el eje Y, chicos, el eje Y, por acá lo vamos a colocar de otro color también para que lo puedas ver bien. Aquí está, a ver. En el eje Y, chicos, es el vertical. Entonces, siempre en el vertical, el eje Y. En el horizontal, el eje X. El de celeste, el eje X, y el de naranjado, el eje Y. Entonces, en el movimiento horizontal, como te dije, que era el eje X, ¿qué fórmula funciona? Funciona la fórmula de MRU. Distancia es igual a velocidad, pero es la velocidad, ¿qué? De X. ¿Por qué? Por el tiempo. Ahora sí vamos a un movimiento parabólico, que es un movimiento ya total, un movimiento compuesto. Vamos a analizar en el punto A. En el punto A, chicos, va a lanzarse una velocidad V, que es la velocidad que tenemos acá en el medio. Pero ¿qué tenemos que hacer con esa velocidad V? Tenemos que descomponerla. Vamos a descomponerla en el eje X como la velocidad de X y la vamos a descomponer en el eje Y como la velocidad de Y. ¿Correcto? Que va a ser la velocidad inicial de Y, porque de acá está partiendo, ¿verdad? Entonces siempre tienes que tener en claro dos cosas. En el eje X se cumple MRU y en el eje Y se va a cumplir todo lo de que es caída libre. ¿Está bien? ¿Dónde se da la altura máxima? En el punto más alto. Recuerda, ¿cuánto vale la velocidad en el punto más alto? Profesor, en caída libre me dijeron que valía 0. Pero estamos refiriendo a ¿qué? A la velocidad de Y, acuérdate. A ver, acá lo voy a colocar. La velocidad de Y es esta de acá que está de celestito, que lo voy a colocar un poco más ancho para que lo veas. Ahí está, lo vamos a colocar de anaranjado mejor.
La velocidad de y, chicos, es la que va a valer 0, la que está acá, la velocidad de y. ¿Está bien? Vamos a colocarlo para que lo puedas ver bien. A ver, ahí está. La velocidad de y, chicos, es lo que va a valer 0. ¿Está bien? La velocidad de y es lo que va a valer 0. Entonces ya sabes tú que siempre en el punto más alto, la velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad vale y. ¿Está bien? Entonces allí, ¿no lo ves bien? Está bien, lo voy a agrandar un poco y lo voy a poner en negrita. La velocidad de y vale 0. Esto es en el punto más alto, ya chicos, solo en el punto más alto. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta repasando? Parte del punto A con una velocidad inclinada que está acá, que es la de v, la del medio, y lo vamos a descomponer ¿en qué? En la velocidad de x y en la velocidad de y, que va a ser la inicial, que sería la vertical. Llega hasta el punto más alto donde está la altura máxima. ¿Qué va a seguir existiendo? Profesora, la velocidad de y vale 0. Pero no es que no va a tener velocidad. Entonces, ¿qué velocidad va a existir? La de x. ¿Cómo es la velocidad de x? Constante. ¿Qué quiere decir? Si acá en la descomposición, velocidad de x se salió 10 metros por segundo, en el punto más alto también va a valer 10 metros por segundo, ¿correcto? Entonces, vamos a hallar ahora sí con fórmulas cómo sería en el punto A. Primero, en el punto A tenemos dos ejes, como te dije, el eje x, el horizontal, y el eje y, el vertical. En el eje X se va a cumplir lo que te estoy colocando acá, que es MRU. Así es, MRU en el eje X. Ahora, ¿qué más tienes en el eje X, chicos? Tienes lo siguiente, mira, que la velocidad de X es igual a la velocidad por el coseno de teta. ¿Qué es lo que he hecho acá? Acá lo único que he hecho, chicos, es descomponer. Mira, acá es descompuesto. ¿Te acuerdas cuando yo te enseñé en vectores a descomponer en el eje X y en el eje Y? Acá hemos aplicado esto. Entonces, siempre que quieras saber la velocidad de X, vas a tener que multiplicar la velocidad V, que vale, por ejemplo, 50, y lo vas a multiplicar por el coseno del ángulo que se está formando acá. ¿Está bien? Entonces ya vas a tener la velocidad de X, ¿cuánto vale? Entonces vas a poder aplicar la fórmula, chicos, la fórmula que te dice que la distancia es igual a la velocidad de X por el tiempo. Vamos a agrandarlo para que lo puedas ver un poco más. A ver, ahí está, un poquito más. Ahí. Entonces, ¿qué tendrías? Que la distancia es igual a la velocidad de X por el tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces ya. Vamos a hacer un repaso. En el eje X, que vamos a hallar la fórmula de MRU, ¿cómo hallamos velocidad de X? Es el V, lo que vale V, por el coseno del ángulo que está acá. ¿Y cómo hallamos la distancia? Porque van a recorrer una distancia. La velocidad de X, que ya lo sabemos cuánto va a valer de esta fórmula, por el tiempo. Ahora, el tiempo va a depender, bueno, del tiempo que esté en el aire, del tiempo que te diga el problema. Recuerda que la velocidad de X, chicos, es la velocidad en el eje X y está en metros por segundo. D es la distancia que está en metros y T es el tiempo en segundos. Profesora, entonces yo ya sé cómo hallar la distancia, pero ¿qué pasa si quiero hallar la altura, profesora? ¿Qué va a pasar si en esa ecuación o en ese gráfico yo quiero hallar la altura, que es vertical, ¿verdad? En el eje Y. Entonces como quieres hallar la altura que está vertical en el eje Y, tienes que irte al eje Y ahí vamos a aplicar lo que es caída libre. ¿Está bien? Caída libre. ¿Qué te dice lo de caída libre? Vamos a hallar primero cuánto vale la velocidad en Y. ¿Está bien? ¿Cuánto es la que está valiendo la velocidad en Y, la velocidad vertical? Profesora, entonces la velocidad de Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo. ¿Te das cuenta? La velocidad V por el seno del ángulo. Eso quiere decir que tenemos que saber cuánto vale el ángulo y obviamente si este vale, por ejemplo, 50, sería 50 por, si el ángulo valiera 37, 50 por el seno de 37. Eso es para hallar la velocidad de Y. Ahora, ¿qué fórmulas se van a cumplir también en caída libre? Pues se van a cumplir las fórmulas que tú ya conoces de caída libre. Tendríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo, que la altura es igual a la semisuma de las velocidades entre 2 por el tiempo, que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 gravedad por la altura. Y por último, que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Profesor, ¿y por qué le he puesto Y a cada uno de los términos? Eso que estás en rojito. Pues le he colocado Y porque la velocidad final, ¿cuál va a ser? La velocidad final de Y, porque estamos en qué eje, siempre tienes que acordarte, ¿en qué eje estás? En caída libre, en el eje Y de caída libre. Entonces, no me vayas a tomar acá la velocidad de X. ¿Qué pasaría si en tu ejercicio yo digo que la velocidad de X vale 10 y la de Y vale 20? No vayas a tomar acá la de 10, porque acá tienes que trabajar con la de Y, siempre con las de Y. ¿Está bien? Recuerda que las velocidades siempre van a ser de metros por segundo, que la altura va a estar en metros, que el tiempo en segundo y la gravedad va a valer 10 metros por segundo, a menos que te diga lo contrario. Ahora sí vamos con los ejercicios para que lo puedas entender mejor. Te dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 50 metros por segundo. Calcula el tiempo de subida. Profesora, entonces, acá tengo el móvil que está con una velocidad inclinada, te das cuenta, de 50 metros por segundo. Vas a tener que calcular el tiempo de subida. ¿A qué se refiere? Cuando el móvil va a llegar hasta el punto más alto, o sea que va a tener una altura
máxima. Lo que tenemos que hacer primero, chicos, es colocar nuestro punto A, que va a ser nuestro punto de partida. ¿Está bien? Colocamos nuestro punto A, que es nuestro punto de partida. Ahora tenemos que descomponer la velocidad. ¿Te acuerdas? Te dije que tenías que hallar la velocidad en X y la velocidad en Y vertical, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso primero. Aquí está, lo he agrandado la imagen. Tenemos el 50 metros por segundo en el medio. Ahora vamos a descomponer con la velocidad de X, que es la velocidad vertical, horizontal, disculpen, y la velocidad de Y, que es la velocidad vertical. ¿Cómo haríamos la velocidad en X? Acuérdate de la fórmula. La velocidad en X, profesor, es la velocidad por el coseno del ángulo. Ah, profesora, si acá te dice que la velocidad inclinada vale 50, entonces la velocidad en X, ¿cuánto valdría? Ah, profesora, entonces tiene que valer 50 por el coseno de 37. Acuérdate, la velocidad en X, ¿cómo valdría? 50V por el coseno del ángulo, por el coseno de 37. ¿Y cómo sería con la velocidad en Y? De la misma manera, sería 50 la velocidad en V, pero ¿por qué ahora? Por el seno de 37, ¿ves? ¿Qué es lo que he aplicado? Esas dos fórmulas que están acá de rojito. La velocidad en X, ¿cómo es? La velocidad V por el coseno. Y la velocidad en Y, ¿cómo es? La velocidad V por el seno. Ah, ya está, profesora, entonces ya está descompuesto. La velocidad en X, la velocidad que sería 50 por el coseno de 37 y la velocidad en Y 50 por el seno de 37. Vamos a despejar primero la velocidad en X. Tendríamos acá. La velocidad en X es igual a 50 por el coseno de 37. ¿Y esto qué es igual? Ah, vamos a ver. Por acá lo colocamos. Profesora, 50 por coseno de 37, ¿cuánto vale? 4 quintos. ¿Qué es lo único que he hecho acá? Quinta de 5, 1. Quinta de 50, 10. 10 por 4, 40. ¿40 qué? Si es una velocidad en que está en metros por segundo. Y lo mismo vamos a hacer por acá. A ver, vamos a colocar 50 por, ¿cuánto es el seno de 37? Ah, de razones trigonométricas es 3 quintos. Entonces, ¿cómo sería acá? Quinta, 5, 1, quinta de 50, 10, 10 por 3, 30, profesora. 30 metros por segundo vendría a ser la velocidad en Y. Una vez que ya tenemos las velocidades en los dos ejes, vamos a proceder a hallar el tiempo de subida. Si queremos hallar el tiempo de subida, obviamente tenemos que hablar en el eje de subida. ¿Cómo sería este? Ah, profesora, este vendría a ser el eje Y. Ahí está, el eje Y. En el eje Y voy a trabajar. Y para eso ya voy a colocar mis datos. ¿Cuánto me salió la velocidad en X? 40, profesora. Entonces lo movemos por acá el 40. Muy bien. ¿Y cuánto me salió la velocidad en Y? 30, profesora. Entonces colocamos el 30 por acá. Ya está. Muy bien. Entonces vemos, como vamos a trabajar en el eje Y quiero saber el tiempo de subida, eso quiere decir que el móvil ya no va a poder seguir subiendo más. En la altura máxima, cuando ya no puede subir más, ¿cuánto vale la velocidad? Te dije, la velocidad de Y, ahí vamos a colocarlo acá delante, la velocidad de Y, acá faltó. ¿Qué velocidad es? La velocidad de Y, porque si no te puedes confundir con la de X. La de X siempre, ¿cuánto va a valer? 40. ¿Eso qué quiere decir? Que la de X, a ver, vamos a colocarlo por acá. Eso quiere decir que la de X, chicos, siempre va a valer 40. En cambio, la de Y, la que va a aparecer por acá abajito, esa es la que va a valer 0. Ya te has dado cuenta, te estás dando cuenta, ¿verdad? Muy bien, profesor. Entonces ya tengo que la velocidad de Y va a valer 0 y la de X pues seguiría manteniéndose 40. Entonces vamos a aplicar la fórmula que ya conoces como velocidad final de Y es igual a velocidad inicial de Y menos gravedad por el tiempo. La velocidad final de Y en el tramo de subida desde A hacia B, ¿cuánto vale? Profesora, vale 0 en el punto más alto. Igual a la velocidad inicial de Y, ¿cuánto es? ¿30 o 40? Tiene que ser 30, chicos. Porque si tomas, ¿estás en qué eje? En el eje Y. Entonces tienes que tomar la velocidad de Y, la inicial, 30. Menos la gravedad que vale 10 por el tiempo. ¿Qué va a pasar con este menos 10t? ¿Cómo pasa al otro lado? Profesora, pasa como positivo. 10t igual a 30. Pasa a dividir el 10 y ¿cómo te quedaría? Que el tiempo vale 3 segundos. Y ese sería el tiempo de subida. Ahora, ¿qué pasaría? Porque puede venirte en el examen que te pidan lo que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que va a permanecer en el aire. ¿Qué quiere decir? Desde que partió hasta que volvió a llegar al suelo. Ahí te tienes que acordar lo siguiente. ¿Te acuerdas que yo en caída libre que te dije? El tiempo de subida, ¿cómo es con el tiempo de bajada? Ah, es igual. Entonces, si el tiempo de subida fue 3 segundos, ¿el tiempo de bajada cuánto será? 3 segundos. ¿Cuánto sería entonces el tiempo total de vuelo? El tiempo total que está en el aire. 6 segundos. Así que ahí tienes que analizar un poco mejor. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a continuar con el problema número 2. Problema 2. Se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo 40 metros por segundo.
tal como se muestra en el gráfico. Calcule su alcance horizontal. Profesora, me están pidiendo alcance horizontal. ¿A qué se refieren con eso? Y le han puesto de nombre L. El alcance horizontal, chicos, es la distancia total que va a recorrer el móvil. Si te has dado cuenta, está partiendo de acá el móvil con una velocidad inclinada de 40 metros por segundo. Este vendría a ser tu V. Su ángulo de inclinación es 30 y te piden toda la distancia. Profesora, pero si me piden la distancia, yo puedo recordar acá de mis fórmulas, y si me piden la distancia, ¿qué eje tengo que irme? Al eje X, donde voy a aplicar MRU. Sí, muy bien, pero para eso, ¿qué necesitas? Necesitas la velocidad en X, la velocidad horizontal, y esa todavía no la tienes. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Descomponer. ¿Pero qué también necesitas para hallar? ¿Cuánto es la distancia? Porque alcance, te estoy diciendo que es lo mismo que distancia, es igual a la velocidad en X por el tiempo, o sea que también necesito el tiempo total que va a estar desde acá hasta que llegó al final, todo el tiempo total. Entonces vamos a ver la solución. Te dice, como te piden hallar el alcance horizontal, le te dije que es la distancia L, en este caso le han puesto de nombre L. Vamos a descomponer primero, ¿está bien, chicos? Vamos a hallar, este va a ser nuestro punto A, lo he colocado ahí, punto A, el móvil, punto B en el punto más alto, siempre es bueno colocar su punto más alto. ¿Cuánta es la velocidad de Y en el punto más alto, chicos? La velocidad de Y, a ver, vamos a colocarlo por adelante. La velocidad de Y en el punto más alto vale 0, siempre esto, ¿ya? La velocidad de Y en el punto más alto vale 0. Entonces vamos a comenzar ahora a descomponer. Tenemos acá velocidad de X y velocidad de Y, ¿sí o no? Entonces vamos a tener que hallar primero la velocidad de X, está bien, vamos a hallar la velocidad de X por acá. ¿Y qué más? Y vamos a hallar la velocidad de Y, siempre hay que descomponer. Profesora, está muy bien, entonces vamos a descomponer. La velocidad de X, ¿cómo valdría? Profesora, primero, la velocidad de X sería, en este caso, 40, muy bien, 40 por el coseno de 30. ¿Cuánto es 40 por el coseno de 30? A ver, vamos a ver por acá. Estaríamos hablando de 40 por raíz. ¿Coseno de 30 cuánto es? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuánto vendría a ser tu respuesta? Profesora, mitad de 40, 20. Por acá lo cambiamos. 20 raíz de 3. ¿Y cómo sería en el eje Y? Profesora, acá estaríamos hablando de 40, pero por el seno de 30. ¿Te das cuenta? 40 por el seno de 30. ¿Eso de dónde lo he sacado? De la fórmula que te enseñé al inicio. La velocidad de X es la velocidad por el coseno y la velocidad de Y siempre es la velocidad por el seno. Por eso estoy aplicando esa fórmula. ¿Te das cuenta? Velocidad de Y sería la velocidad que vale 40 por el seno de 30. ¿Qué más? ¿Cuánto es el seno de 30? A ver, acuérdense. Profesor, el seno de 30 es un medio. Entonces sería 40 por un medio. Mitad de 2, 1. Mitad de 40, 20. Entonces, ¿cuánto te quedaría la velocidad en el eje Y? Profesora, 20 entre 2. Disculpa, 40 entre 2, 20. 20 metros por segundo sería tu velocidad. Ahora, para poder saber, como ya tenemos la velocidad en X, ya la podría multiplicar por el tiempo total que ha estado en el aire, porque llega hasta el final acá, y con eso ya haría la distancia L. Entonces, ¿qué necesito? El tiempo total. ¿Qué te vas a acordar acá de caída libre? Te dije, el tiempo de subida, ¿cómo es con el tiempo de bajada? Es igual, profesora. Tiempo de subida igual que el tiempo de bajada. Entonces, ¿qué tendríamos? Que el tiempo total simplemente sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como son iguales, si hallo uno, el otro es igual y ya tengo el tiempo total y puedo aplicar mi fórmula de MRU en el eje X. Entonces nos falta hallar el tiempo de subida, por ejemplo. ¿Cómo vamos a trabajar el tiempo de subida? En el tramo AB, ahí podemos hallar el tiempo de subida. ¿Cómo sería ahí? La velocidad final de Y, obviamente, es igual a la velocidad inicial de Y menos la gravedad por el tiempo. Profesor, entonces voy a reemplazar. La velocidad final de Y vale 0, porque es en el tramo AB nada más, no es en el tramo total, tramo AB. La velocidad inicial de Y, o sea, en el punto A, ¿cuánto valía la velocidad en el punto A? 20, profesora, ahí está, 20. Menos la gravedad, que vale 10 por el tiempo. Este menos 10t pasa al otro a sumar, sería 10t igual a 20. Pasa a dividir el 10, ¿y cuánto sería el tiempo? Profesora, el tiempo valdría lo que es 2 segundos, ¿sí o no? Acá está, 2 segundos. Pasa a dividir el 10, 20 entre 10, 2 segundos. ¿Cuánto valdría el tiempo total, chicos? El tiempo total valdría 2 segundos de subida, más, ¿te acuerdas que el tiempo de bajada es igual? Más 2 segundos de bajada, entonces estaríamos hablando igual de ¿cuánto? 2 más 2, 4 segundos. Una vez que ya tienes el tiempo total, ya puedes aplicar esta fórmula de acá. ¿Qué te dice? Que la distancia, muy bien, vamos a ponerlo en negrita, que la distancia, vamos a bajarlo, ahí está,
que la distancia es igual a ¿qué? La velocidad en X. ¿Cuánto vale la velocidad en X? 20 raíz de 3. Ah, de acá lo vamos a sacar. La velocidad en X vale 20 raíz de 3 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo total. No le vayas a colocar 2 segundos, porque 2 segundos solo sería el tiempo de subida, solo sería el tiempo de la mitad. Tú quieres el tiempo hasta que llegó acá, hasta donde está la distancia, el alcance total, el alcance horizontal. Ah, entonces sería el tiempo 4, como hallamos acá. ¿Cuánto valdría entonces tu distancia, profesor? Estaríamos hablando de 20 por 4, 80, pero la raíz de 3 también tiene que quedar ahí. Uy, se borró. Ahí está. 80 por raíz de 3. ¿En qué unidad está la distancia? Metros, profesora, ya está, en metros. Entonces, esa sería nuestra respuesta, esa sería la distancia, pero la distancia le dijeron el alcance horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle L, porque así se llamaba en el ejercicio. Ya está, profesora, en negrita para que lo puedas ver bien. Vamos con el problema 3. Te dice, del movimiento parabólico que se muestra, se sabe que el tiempo de vuelo es 10 segundos. El tiempo de vuelo, chicos, es el tiempo que ha estado completo en el aire, o sea, desde que partió hasta que volvió a llegar al suelo. Calcula la altura máxima que alcanza el móvil. Como te hagan de altura máxima, vamos a situar el punto más alto. ¿Cuánto es la velocidad en el punto más alto? Ah, profesora, la velocidad en el punto más alto vale 0. ¿En qué eje? En el eje Y. En el eje Y vale 0. No te confundas, no vale 0 en todo. Vale en el eje Y 0. Ahí está, profesora. Lo coloco por acá. Entonces vamos a aplicar nuestros tramos. Vamos a poner el punto A, punto de partida. El punto B. Esperen un momento. En el punto B, ahí está. En el punto más alto. Y el punto C, cuando ya está de caída, ¿sí o no? Como tienes que recordar el tiempo de vuelo, ¿te acuerdas que te dije que era igual a qué? Al tiempo de subida más el tiempo de bajada, ¿sí o no? El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, si el tiempo de vuelo te dicen que vale 10 segundos, ¿sería igual a qué? Recuerda que el tiempo de subida, ¿cómo es con el tiempo de bajada? Ah, profesor, es igual. Entonces yo podría decir que si al tiempo de subida le coloco, no sé, T, por ejemplo, ahí está, para que se note bien, le coloco T, tendría que ser igual al tiempo de bajada, que también le puedo colocar T. Ah, entonces sería que el tiempo de subida T más el tiempo de bajada T es igual a 2T, ¿verdad? Tiempo de subida más tiempo de bajada, 2T. 2T es igual a 10, vas a dividir el 2, ¿cuánto sería el tiempo entonces? 5 segundos. Ese sería el tiempo que se va a demorar en subir, ¿sí o no? El tiempo de subida. Ah, profesora, pero también para hacerlo más fácil, ¿no lo podría trabajar en el tiempo de bajada? Porque es el mismo. Sí, podrías trabajar en el tiempo de bajada. Porque ahí necesitamos saber la velocidad, ¿verdad? Tenemos la velocidad inicial de Y que vale 0. Entonces, ¿qué fórmula podría aplicar para hallar la altura máxima? En el tramo de bajada, estoy ya en el tramo BC, que es el de bajada. En el eje Y. Muy bien, ahora me voy al eje Y, porque con los que piden altura es eje Y. ¿Cómo sería? Altura es igual a velocidad inicial de Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como está cayendo en el bajada, ¿cómo sería? Más. Ah, entonces vamos a reemplazar la fórmula. Velocidad inicial de Y, ¿cuánto vale? 0, porque está en el tramo de bajada. BC, esa es la inicial de Y, 0. Ah, entonces se anula todo esto. ¿Qué te quedó? Que la altura es igual a un medio de la gravedad, que vale 10, por el tiempo, que vale 5 al cuadrado. Recuerda, estoy tomando la mitad porque es el tiempo de bajada. El tiempo total de vuelo es 10, lo tenemos que dividir en 2. Muy bien, profesor, acá está con mitad de 2, 1, mitad de 10, 5, 5 por 125, profesora. Disculpa, 5 por 25, porque 5 por 5 al cuadrado, 5 por 25. ¿Cuánto es 5 por 25? Ah, profesora, 5 por 25 es 125. ¿125 qué? Metros. Entonces la altura vendría a ser 125 metros. Muy bien, chicos, ¿ves? Y esa vendría a ser tu altura máxima, ¿sí o no? Porque es la altura de acá, la altura H, que vendría a ser tu altura máxima. Vamos con el problema 4. Te dice lo siguiente. Si lanzamos desde un piso horizontal un objeto con una velocidad de módulo 100 metros por segundo y formando un ángulo de 37, acá tienes que formarte la figura. Con la horizontal, calcula el tiempo de subida, que ya hemos visto cómo podemos hallarlo, el tiempo de vuelo, el tiempo total, pero si tienes el tiempo de subida ya puedes hallar el tiempo de vuelo, pues son lo mismo. El tiempo de, el alcance horizontal y la altura máxima. Entonces comencemos. Profesora, vamos a colocar puntos. Acá va a ser mi punto A de partida. Punto A, ahí está. Por acá va a ser mi punto B. Ya de frente lo vamos haciendo, ¿está bien? Por acá va a ser mi punto B. Y por la bajada va a ser mi punto C. Ahí está, profesora. Ya está. Entonces,
Ya tengo ubicados mis puntos para trabajar mis tramos, ¿sí o no? Claro, profesora, ya tengo. Ahora vamos a completar. En la misma imagen. Uy, se puso por acá. En la misma imagen. ¿Ese cómo vendría a ser el horizontal? ¿Velocidad de X o de Y? Ah, velocidad de X, profesora. Velocidad de X. ¿Y esta de acá cómo vendría a ser en el eje vertical? ¿Velocidad de X o velocidad de Y? Ah, profesora, vendría a ser velocidad de Y. Ahí está, profesora, velocidad de Y. Entonces ya podemos hallar, ¿verdad? ¿Cuánto valdría la velocidad de X? Acuérdate. Ah, profesora, la velocidad de X es la velocidad V por el coseno del ángulo, que vendría a ser 37. ¿Cuánto vale la velocidad V, la del medio? 100. Ah, entonces estaríamos hablando de 100 por el coseno de 37. ¿Cuánto es el coseno de 37? Acuérdate, es 4/5. Entonces estaríamos hablando de, acá, 100 por 4/5. Quinta de 100, 20. Quinta de 5, 1. 20 por 4, 80. Entonces estaríamos hablando que la velocidad de X vale 80. Y lo mismo para la velocidad de Y. Ah, profesora, la velocidad de Y ya cambia. Pues sería 100, que vale el V, por el seno de 37. Sí, muy bien, por el seno de 37. ¿Y cuánto es el seno de 37? 3/5. Entonces estaríamos hablando de 100 por 3/5. Quinta 1, quinta 20, 20 por 3, 60, profesora. 60 metros por segundo. Una vez que tienes las velocidades ya puedes comenzar a hallar. Para hallar el tiempo de subida, ¿a dónde tienes que irte? Al eje Y. Muy bien, en el tramo de subida vamos a analizar esta vez. ¿Puedes analizarlo en el tramo de bajada? También, pero voy a analizarlo ahora de manera diferente, en el tramo de subida. ¿Cómo sería? Velocidad final de Y. ¿Cuánto vale la velocidad final de Y? 0. Igual a la velocidad inicial de Y. ¿Cuánto valía? 60. Menos la gravedad que vale 10 por el tiempo. Ahí voy a hallar el tiempo, ¿sí o no? Ahí voy a hallar el tiempo. Ahí está, ¿ves? ¿Te das cuenta? Este menos 10t pasa al otro lado. Muy bien, igual a 60. ¿Y qué más tendrías acá? Pasa a dividir el 10. Sería que el tiempo vale 6. ¿6 qué? Ah, no te olvides la unidad. 6 segundos. Ese vendría a ser tu tiempo de subida. Pero tienes que recordar que el tiempo de subida, ¿cómo es con el tiempo de bajada? Es igual. Entonces, el tiempo de vuelo, ¿cuánto sería? Ah, profesora, el tiempo de vuelo sería el tiempo de subida, que vale 6, más el tiempo de bajada, que también vale 6. Entonces estaríamos hablando que el tiempo de vuelo vale 12 segundos. Ya ves a la pregunta número 2 de este ejercicio. Como te piden hallar el alcance horizontal, te están hablando de toda la distancia, de la de acá, la distancia mayor. Esto de acá lo vamos a colocar acá para que lo puedas ver. Se te están pidiendo esta distancia de acá. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esta de acá. Ahí está la distancia de. ¿Cómo hallaríamos? Como te piden el horizontal, eje X. La distancia es igual a la velocidad de X por el tiempo. Acá tienes que ser muy cuidadoso. ¿Cuánto es la velocidad de X? Revisa bien, porque tienes que colocar todos tus datos. 80 metros por segundo. ¿Y cuánto es el tiempo? Profesora, vas a decir 6 seguro. No, 6 es el tiempo de subida hasta el punto B, pero tú quieres la distancia. Tienes que hallar hasta el punto C, o sea, todo el tiempo de vuelo. ¿Cuánto vale el tiempo de vuelo? 12. Entonces la distancia sería 80 la velocidad en X por el tiempo 12. ¿Cuánto estaríamos hablando de la distancia? A 80 por 12, 960 metros. Y como te piden también la altura máxima en el eje Y, porque la altura máxima es vertical, ¿sí o no? Ah, entonces la altura máxima tiene que ser en el eje Y. Acá lo vamos a trabajar en el tramo de bajada, chicos, no en el de subida, porque el tramo de bajada es más sencillo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale? Mira, acá te puedes dar cuenta de esto. ¿Cuánto vale, chicos? La velocidad en el punto más alto, pero la velocidad del eje Y en el punto más alto. Ah, profesora, la velocidad del eje Y en el punto más alto vale 0, como está acá, ¿sí o no? Pero ¿qué velocidad es esta? La velocidad de Y. Vamos a cambiarla allí para que lo puedas ver bien. La velocidad de Y vale 0, ¿sí o no? Claro, pues profesora. Acá faltó colocarle de Y, por eso lo he puesto abajo. Ah, sí, profesora. Entonces tendríamos que la altura es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo más, porque está cayendo en el tramo de bajada, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto tendríamos entonces? Si la velocidad inicial de Y vale 0, ah, profesora, entonces tendríamos, eso se elimina, te quedaría que la altura es igual a un medio de la gravedad 10 por el tiempo 6. ¿Por qué el tiempo sería 6 y no 12? Porque solo estás viendo en la subida. En la subida, ¿cuánto vale? O en la bajada, ¿cuánto vale? 6, ¿sí o no? Porque es igual. Ah, muy bien, profesor. Entonces acá saco mitad de 10, 5. 5 por 36. ¿Cuánto es 5 por 36, chicos? 5 por 36, profesora. Ah, 180. Entonces 180 metros sería tu altura máxima o tu altura en el punto más alto. Y con eso sería terminando, chicos, todos los ejercicios. Me he dado cuenta que son sencillos, simplemente toca practicarlos y nos estaríamos viendo en la clase de Zoom. Bye, bye.
leaders of today, tomorrow, and forever.